Los Cobos el día de hoy fue presentado a Junta Médica y bueno, en verdad está muy interesante. Recuerden participar todos, estar muy atentos. Esto nos va a servir en un futuro bastante, entonces pues nada, empezamos. Entonces, el paciente se llama Luis Eduardo Ávila, la fecha de nacimiento es el 26 de julio de 1955, tiene una edad de 66 años, su ocupación es contador de banco y su religión es católica. Listo, el motivo por el que consultó el paciente fue que es remitido del Hospital Cardiovascular de Soacha. En la enfermedad actual es un paciente masculino de 66 años de edad quien ingresa remitido del Hospital Cardiovascular donde se encontraba hospitalizado del día 12 de junio del 2021 por cuadro clínico de 3 meses de evolución, consistente en disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea y edema progresivo en miembros inferiores. A su ingreso se encuentra con signos de sobrecarga hídrica, para clínicos de ingreso muestran una leve hiponatremia, biomarcadores cardíacos negativos y antígenos para SARS-CoV-2 negativos. El ecocardiograma muestra una insuficiencia mitral de leve a moderada, ¿cierto? Con una cardiopatía dilatada con FEBI severamente disminuida. También tiene una hipertensión pulmonar con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 39. Recordemos que ya a partir de 35 ya es patológico. Y en el momento el paciente refiere mejoría de edemas y disnea de ingreso, niega nuevos episodios de dolor torácico y no refiere fiebre, emesis o sintomatología respiratoria asociada. Entonces, aquí es importante recalcar que el paciente, en estos antecedentes, los patológicos, el paciente tuvo COVID, sí, pero al momento del ingreso en la clínica de Soacha ya pues el antígeno salía negativo. Sin embargo, días atrás tuvo COVID con una prueba positiva. Listo, entonces, como antecedentes relevantes, los patológicos, el paciente cuenta con diabetes mellitus insulino requiriente, hipertensión arterial, EPOC, GOL2, evento coronario en diciembre con cardiopatía isquémica en fase dilatada con una FEBI del 36%, con valvulopatía mitral e insuficiencia severa, reportado por el ECO-TT, y una falla cardíaca Stevenson B, clase funcional 3 de 4. Entonces, ¿qué pasó aquí? El paciente sí tuvo un evento coronario en diciembre, pero por temas de pandemia y todo eso no lo llevaron a cateterismo. Y pues quedó así, quedó ya reportado con el eco y con un electro, pero pues no le hicieron nada por temas de pandemia. Entonces, alérgicos niega, quirúrgicos tiene una colecistectomía y una angiografía inguinal izquierda. Farmacológicos, el paciente toma aspirina 100 miligramos al día, furosemida 40 miligramos vía hora al día, carvedilol 6.5 miligramos vía hora al día, atorvastatina 40 miligramos vía hora al día, insulina glargina, insulina glucina, 11 unidades cada 8 horas. Listo. Entonces, en el examen físico, bueno, para no extenderme tanto, aquí lo importante es que tenía ingurgitación yugular grado 2, ¿sí? Y un reflejo hepatoyugular presente. ¿Qué quiere decir? Pues ya sabemos que esos son signos de falla cardíaca. Y ese reflejo hepatoyugular presente nos puede estar hablando de que el paciente ya hizo una tricuspidización de esa falla cardíaca. Entonces eso es lo que vamos a ver. De resto, el paciente contaba una tensión arterial normal, recordamos que es hipertenso, pero pues es controlado con los medicamentos, una frecuencia cardíaca de 95, una frecuencia respiratoria de 19, una saturación de oxígeno de 95, eso es importante porque el paciente no está desaturado, y es ambiente, temperatura de 36.5 grados centígrados. Entonces, teniendo en cuenta este paciente con los antecedentes patológicos que les mencioné, con el cuadro que ingresa, que es remitido de la clínica de Soacha, que pues con toda esta enfermedad actual que les mostré, ¿qué paraclínicos creerían ustedes que es importante pedirles? A una falla cardíaca descompensada. O una falla, pues primero, pues unos PEP para ver unos péptidos, una radiografía de tórax, pues ya está el ionograma, un hemograma, gases, pues ya tiene troponinas, ¿Cómo? Perdón. ya tiene troponinas, ¿qué más? Un electro, Muy bien. pues buscando alguna causa de
o sea, está este acrónimo que es CHAMPI, que es Ujú. las posibles etiologías de la falla cardíaca descompensada. Entonces, pues buscando alguna de estas. Muy bien. ¿Qué le faltó a Miguel, que es súper importante? ¿Un eco-TT? Muy bien, muy bien. Ah, pues no, no dije por lo que ya, pues ya venía, ¿no? Pues, pero sí, obvio también. Listo, muy bien. Y bueno, muy bien. No se encuentra contenido que decir en la pantalla. Entonces, seguimos. Bueno, como lo dijeron, muy bien. No sé, creo que no dijeron función renal, pues es importante. También la función renal del paciente, los tiempos. Sí, el tiempo de protombina lo tienen 11.40, el INR en 1.8. El tiempo de tromboplastina 27.20 segundos, un boom de 24.4 miligramos sobre decilitro, una creatinina de 1.13 miligramos sobre decilitro, un sodio que recordamos que estaba con hiponatremia, ¿cierto? Por eso digo que es importante como volver a repetir los paraclínicos a pesar de que los tenga, porque no sabemos qué nos podemos encontrar, porque lo que está descompensado. Entonces ya tenemos un sodio de 140, ya no tenemos hiponatremia, un cloro de 103.2 miligramos sobre decilitro, un potasio de 3.27 y un calcio de 8.6. Una troponina T de 0.067 y un ProBNP de 11.368. Entonces, y una hemoglobina glicosilada de 10.3, un colesterol total de 221, un HDL de 50, un LDL de 129 y unos triglicéridos de 208. A ver, no sé, Sofía Pachón. Está aumentado, está súper aumentado. Muy bien, Sofía. ¿Y la hemoglobina glicosilada? También está súper alta para Aumentada. diabetes. Ok, ¿y alguien me quiere hablar del colesterol? ¿Cómo está el HDL, el LDL? Sí, pues no me tienen que decir cómo quedaría, estos son los valores, pero está aumentado, disminuido, ¿cómo creen? También tiene una dislipidemia y hipertrigliceridemia. Muy bien, exacto. Eso es lo importante en estos paraclínicos. Entonces vemos que el paciente, ¿se acuerdan que a pesar de que toma insulinas, glargina, glulicina, tiene una hemoglobina glicosilada bastante alta, ¿cierto? Y está cursando evidentemente con una falla cardíaca descompensada. Entonces, y también pues la dislipidemia, que es muy importante por el manejo que le vamos a dar más adelante. Entonces le hicimos el ecocardiograma, hicieron el ecocardiograma. Entonces, ¿sí ven todo? Sí, sí, se ve bien, María, sí. Bueno, entonces, yo sé que nosotros no sabemos mucho de ecocardiograma, pero aquí lo importante es ver, este es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, lo vemos severamente dilatado, esto es un ventrículo izquierdo dilatado, con trastornos segmentarios de la contractibilidad, dados por aquinesia en el segmento basal, ya se los voy a mostrar, miren esta parte de acá, ¿sí? O sea, vemos que el corazón no se está contrayendo bien. ¿Qué quiere decir aquinesia? Que no hay movimiento. Otra vez voy a ponerlo. Del segmento basal y medio de la pared inferior. Y también el segmento basal del septum inferior, hay una hipoquinesia en el resto de las paredes y se ve, pues ya esto no se ve, esto se calcula, una disfunción sistólica severa, una FEBI del 20%. Entonces, vemos aquí, sí, aquí miren, esta parte no se está contrayendo bien, hay hipoquinesia, hay aquinesia, sin embargo, y bueno, ya hablamos de esa valvulita mitral que también está bastante patológica. Les quiero mostrar otra imagen porque hay otra. Donde... Bueno, esta es otra vista, ¿cierto? Entonces, esta es ya, creo que esto es. En la que les mostré anterior era 4 cámaras, ya están 2 cámaras. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo, es el ventrículo izquierdo, pero yo quiero que se den cuenta que esta parte está como inmóvil, o sea, acá no vemos que haya movimiento, acá tampoco. Los doctores en junta médica dicen que puede haber necrosis ya de esas partes y vemos que es un ventrículo izquierdo que es bastante grande, ¿no? Entonces, aquí lo volvemos a repetir para que no se nos olvide. Lo mismo, hipoquinesia y aquinesia en toda esta parte, en todos estos segmentos. Y ahora algo muy importante es que la válvula mitral, ¿cierto? Entonces sabemos que la válvula mitral pues, se encuentra ahí en las cavidades izquierdas, entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces, miren, ¿qué pasa aquí?
la sangre roja, la sangre azul, perdón, es la que se devuelve, ¿sí? Entonces, prestemos la atención a esta imagen. Miren la cantidad de sangre que se está devolviendo, ¿sí? Entonces, ahora les voy a explicar qué es un tending, ¿cierto? Pero lo que quiero que vean es que hay una dilatación severa de ese anillo y hay un jet de regurgitación funcional moderado que lo que nos quiere decir, pues después de todo, después de todas estas imágenes, es que esa válvula tiene una insuficiencia ya de moderada, ya yendo a severa. Entonces es esto, o sea, que se regresa ese flujo, espero que ahí lo hayan visto bien, cómo se regresa. Entonces, otro hallazgo muy importante fue que, acá les abro. Fue que al realizar el eco transesofágico que se lo hicieron hoy en la mañana, antes no se había visto, o sea, se había visto como la aurícula izquierda, la auriculilla izquierda normal, un poco dilatada, pero sin trombos en su interior. Sin embargo, ya el día de hoy, cuando le realizaron el eco transesofágico, ya se muestra que ya está haciendo trombos en la auriculilla izquierda. Entonces ya voy, se los muestro. Mírenla acá. Entonces, esta es la auriculilla izquierda y ya vemos, no sé si ven como un sombreado adentro. Esto quiere decir que ya está haciendo trombo acá, ¿sí? Entonces ya el paciente pues tiene esa dilatación ventricular izquierda bastante marcada, ¿sí? Con la hipoquinesia y la quinesia que le hablé de los septum inferior y los segmentos, perdón, de los segmentos basales del septum inferior y el segmento basal y medio de la pared inferior, tiene una FEBI que ya es del 20% y eso es sobreestimada porque al tener una insuficiencia mitral severa, no podemos calcular bien la FEBI, entonces podemos decir que es una FEBI sobreestimada, tiene ese trombo en la auriculilla izquierda y también, no tengo las imágenes, pero tiene el ventrículo derecho dilatado, ¿sí? Recordamos que en el examen físico ya habíamos visto que el paciente ya tenía una tricuspidización, pues un reflejo patoyugular que puede indicar una tricuspidización y evidentemente ya tiene la válvula tricúspide con dilatación del anillo tricuspidio. Entonces, aquí lo vamos a ver. Ya, listo. Entonces, como podemos ver, aquí la válvula, o sea, vemos el ventrículo izquierdo y el derecho, los dos están bastante dilatados, ¿cierto? Y por decirle así, el tending es esto, o sea, normalmente las válvulas se deberían ubicar a este nivel, y esta es la tricúspide también a este nivel, un poquito más arriba, por decirlo así, y esta bastante más arriba. Entonces, ya hay como, es como esta tiendita, por decirlo así, que se me forma, ya esto indica que es un tending, que esto ya está más abajo de lo que debería estar. Y el tethering es como ese jalonamiento que me dan los músculos papilares. Entonces ya vemos que pues ya esto es una válvula que no está bien, sobre todo la mitral, pero ya la tricúspide ya está sufriendo cambios también. ¿Quieres, María Clara, te hago un aporte? Dime, doctora. No, lo que tú comentabas, una aurícula también severamente dilatada, un ventrículo izquierdo dilatado, una insuficiencia mitral también severa, como estabas comentando, y esta insuficiencia mitral secundaria a una dilatación severa del anillo, ¿no es cierto? Esto es lo que más vemos en la práctica diaria, ventrículos cuando están con estos trastornos de la motilidad hipoquinéticos, y estos anillos que se distienden, obviamente no coapta bien, como bien mencionabas tú, el cierre de la válvula y deja esta insuficiencia, ¿no? Que es también que ocasiona entonces mucho de la sintomatología que estás mostrando en el paciente. Y el estado protrombótico que ya lo viste en las imágenes en la auriculilla izquierda. Listo.
Entonces, pues finalmente, ahora sí le hace la arteriografía coronaria con el cateterismo izquierdo. Dale un segundo, aquí abro. Ya hasta se lo mandó la doctora que lo está atendiendo porque algo muy importante con este paciente es que está presentando disnea, clase funcional de 3 a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, siempre que haya disnea, y esto no se nos puede olvidar, tenemos que pensar que hay tejido viable por alguna parte, ¿sí? Siempre que el paciente presente disnea. Entonces, después de tener este eco con trastornos en la motilidad, que vemos hipoquinesia y aquinesia, es importante ver cómo están las arterias coronarias. Entonces, el video no es el mejor, pero bueno, aquí más o menos vemos. No sé quién tiene el micrófono prendido, si lo puedo apagar. Entonces, aquí lo que vemos, no sé si ya están viendo, sí. Bueno, aquí lo que vemos es que recordamos que la arteria coronaria izquierda me da la arteria descendente anterior. Entonces aquí vemos la arteria descendente anterior es esta, y observemos que, aquí se ve mejor, espérense. Deme un segundo. Aquí. Bueno, observemos que aquí tiene una lesión, ¿sí? O sea, miren, viene gruesa y luego hay un estrechamiento. Esto quiere decir que hay una lesión. Lo reportaron como ¿qué? Una lesión del tercio medio del 90% con un buen vaso distal. ¿Por qué? Porque todavía perfunde el vaso distal. Aquí lo podemos ver otra vez, miren, otra vez cómo viene, ¿cierto? Y aquí hay un adelgazamiento de esa arteria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una lesión ahí y lo categorizaron como una lesión del 90%, sin embargo, pues sigue perfundiendo distalmente. Segundo que se me trajo. Bueno, luego acá en esta vista, espérense, en esta, aquí lo que, ya esto es otra vista diferente. Más adelante lo vemos mejor. Aquí. Ya está la vista, está la circunfleja. Bueno, recordamos que la coronaria izquierda me da dos ramas muy importantes, la descendente anterior y la circunfleja, ¿cierto? Ya en esta vista ya no estoy viendo principalmente a la descendente anterior, sino a la circunfleja. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una lesión proximal en la bifurcación de la primera marginal obtusa, que es del 80%. Lo podemos ver que este es este adelgazamiento que hay. Y lo voy a volver a repetir para que lo vean y se den cuenta. ¿Sí? Entonces ahí se ve la lesión. Yo sé que es como más difícil ubicarse en la arteriografía, pero bueno, ahí vamos. Con la práctica, ahí lo logramos entonces. Lo mismo y finalmente esta es la coronaria derecha. Otra vez la vamos a ver y vemos que está también bastante ocluida. Voy a repetirlo. Entonces, en la coronaria derecha lo que vemos es que es una oclusión total funcional en el tercio proximal y se visualiza como una circulación distal sin lesiones por circulación como una homocoronaria grado 3. Entonces, aquí lo vamos a ver nuevamente. En el tercio proximal la lesión, si la observan, acá es la lesión cuando lo estoy señalando con el puntero, ya casi no, o sea, está demasiado ocluida la arteria, por eso casi no le perfunde distalmente. Sin embargo, no tiene, por decirlo así, como circulación colateral que se me una a esa parte final de la coronaria derecha, sino que simplemente es ella solita. Entonces vamos a repetirlo otra vez, ya para que nos quede finalmente claro. Ahí vemos el corazón con las arterias coronaria izquierda y coronaria derecha. Aquí vemos la arteria marginal, perdónenme, descendente anterior con la oclusión que les mostré acá. Acá. Luego se ve otra vez mejor. Luego aquí tenemos otra vista donde se ve la circunfleja.
con su lesión también en el tercio proximal, y finalmente tenemos la coronaria derecha con su lesión en el tercio proximal. Eso que nos da una enfermedad coronaria de 3 vasos principales. Ese es el estudio, la conclusión del estudio, que el paciente tiene 3 vasos. Entonces, seguimos. Bueno, en la radiografía observamos que tiene como unas escasas opacidades reticulares parillares bilaterales, ¿cierto? Vemos una silueta cardíaca aumentada de tamaño bastante y una prominencia de las arterias pulmonares principales como signo de hipertensión pulmonar. Pues otras cositas es que vemos el ángulo costofrénicos y costodiafragmáticos libres. Aquí vemos, pero ¿qué es importante aquí? Estas opacidades reticulares parillares bilaterales y la silueta cardíaca que está bastante aumentada y como ya les decía, las arterias pulmonares que se ven como signo de hipertensión pulmonar. ¿Se acuerdan que les había dicho que igual ya tenía 38? Entonces ya no estaba todo que el paciente contaba con hipertensión pulmonar. Bueno, aquí tenemos el electrocardiograma. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, frecuencias tienen como algo de bradicardia, me parece a mí. Eje normal tiene como que el PR prolongado, me parece a mí. ¿Qué más te parece? Tiene el PR prolongado, entonces es bloqueo de primer grado. No, pero el PR no. ¿Cuánto es Ah, un no, PR prolongado? qué pena. Es el 0.20, prestamos. Qué pena. Muy bien. No, pues Y no también sé. obviamente Aló. B1 súper profundo, ¿no? O sea, B1, B2 Ah, sí, sí. y ya Creo que B3 eso con los chiquitico. Lion le da como 45. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Hipertrofia ventricular izquierda severa. Muy bien. Septal, ¿no? Sí, septal porque es B1 y B2. Ujú. Y bueno, ¿qué me dicen de estas ondas Q en D2? Aquí, de esta onda Q, en ABF, miren cómo está esa onda Q. ¿Qué me indica una onda Q de ese tamaño? Son patológicas. Creo que entonces eso correspondería a la sospecha de necrosis que nos estabas comentando. Muy bien, Sofi. ¿Y tú crees que eso es algo agudo o que ya eso es algo más crónico? Esas ondas Q. Súper crónico. Muy bien, muy bien. Y también reportaron que también posiblemente tenía un infarto del miocardio anterior por unas ondas Q que se ven, pero esto se ve más con el electrofísico, no con esta imagen, en B3 y en B4, acá. Pero pues se ve más con el electrofísico. Las de ABF y D2 sí se ven en esta imagen. Entonces, como conclusión, esto es un electro que no está normal. ¿Por qué? Porque vemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, y un infarto del miocardio inferior que probablemente es antiguo, ¿cierto? Se ve más que todo en D2 y en ABF, aunque en D3 también se logra ver. Y nada, hay un posible infarto del miocardio anterior por una onda Q en B3 y en B4. Entonces, esa es la conclusión del electrocardiograma. Ahora, bueno, esto es como recorderis, aunque yo sé que ya estamos expertos en esto, que es la clasificación de Stevenson. El paciente es Stevenson B, tibio y húmedo o caliente y húmedo, ¿cierto? No sé si alguien me quiere decir rápidamente qué quiere decir que está caliente y húmedo. O bueno, ya sabemos, vimos la presión arterial que no estaba, que se encontraba bien, ¿cierto? Y vemos que en la radiografía, pues todos los infiltrados que tenía. ¿Alguien me quiere decir rápidamente qué significa caliente y húmedo? Cuando habla de caliente, habla de perfusión y húmedo de los signos de congestión. Y tenía signos de congestión. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces ya sabemos ahí, por eso lo clasificamos ahí. Ahora, los diagnósticos que tiene este paciente es
insuficiencia cardíaca descompensada Stevenson B, con la clasificación a la tipo C, NIHA 2 a 4, perdón, 3 de 4, y me faltó uno. Cardiopatía dilatada con un FEBI del 26%, recordemos que esto está sobreestimada por la insuficiencia mitral que tiene el paciente, una enfermedad coronaria con anatomía desconocida, una angina en estudio con requerimiento de estratificación, una insuficiencia mitral funcional leve a moderada, Carpentier 1 y 3B, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2, insulino suplementario requiriente y enfermedad pulmonar obstructiva crónica no exacerbada, COL-A. Este es el manejo que le están dando en la clínica en estos momentos, está hospitalizado. Bueno, y ahora, esta es la gran discusión. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Lo llevamos a cirugía? ¿Lo llevamos a cateterismo? ¿O solamente le damos manejo médico? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a retomar todo. Es un paciente que es joven, tiene 66 años, pero que tiene una FEBI severamente disminuida. O sea, han hecho bastantes cálculos que no, que 26, que 25, que 20, pero esta está sobreestimada, puede ser menor. Es un paciente que tiene bastantes comorbilidades, tiene diabetes, tiene hipertensión arterial y tiene EPOC. Es un paciente que ustedes pues si lo ven, es catequi, o sea, está muy, muy delgado, no quiere moverse, tiene una fragilidad, o sea, bastante marcada. Y bueno, entonces le hicimos el riego para ver si después de la cirugía qué tanto tenía probabilidad de morir el paciente, riesgo de mortalidad, y dio 11.14%. Esto es un riesgo bastante alto, pues se dice que a partir de 5% es un riesgo alto de mortalidad. Y ahora la otra cosa muy importante es que al hacer la radiografía pudimos darnos cuenta que justamente este paciente tiene una lesión en el tercio medio de la arteria descendente anterior, que fue lo que les mostré. Si hacen la reperfusión quirúrgicamente, pues no es tan viable por esta lesión que tienen el 90% justo en el tercio medio. Si lo tuviera de pronto en el tercio proximal, de pronto sería una opción, una mejor opción, pero pues en este momento la tiene en el tercio medio. Entonces esa es otra cosa para evaluar. Otra cosa muy importante es que el paciente se encuentra con disnea, o sea, está sintomático en estos momentos y hay que hacer algo, o sea, no se le puede dejar como que con manejo médico solamente porque hay que hacer algo para tratar esa disnea. Y con manejo médico puede que si esperamos hasta que se controle con los medicamentos, puede que se reinfarte. Entonces, todo esto fue discutido en la Junta Médica y se llegó pues como a la conclusión. Perdón, y estos son las indicaciones, ¿cierto? O las recomendaciones para un paciente que va a entrar a cirugía de revascularización coronaria. Entonces, paciente asintomático con angina ligera, con enfermedad de la descendente anterior proximal o de 1 o 2 vasos. Entonces, recordamos que este paciente tiene 3 vasos, ¿cierto? Y la angina está súper sintomático. En presencia de función sistólica anormal o isquemia extensa demostrada en una prueba no invasiva, se considera indicación clase 1, evidencia A, listo. Angina estable y enfermedad de la descendente anterior proximal, recordamos que no es proximal, que es a nivel del tercio medio, y de uno o dos vasos. En presencia de función sistólica anormal o isquemia extensa mostrada en una prueba no invasiva, se considera indicación clase 1. Angina estable, enfermedad significativa de 1 o 2 vasos sin enfermedad significativa de la descendente anterior proximal, pero con un área moderada de miocardio viable o isquemia demostrable en pruebas no invasivas, nivel de evidencia B, y angina inestable con infarto agudo del miocardio, sin onda Q, con enfermedades de la descendente anterior proximal y de 1 o 2 vasos. ¿Qué pasa? Que recordamos que sí tenía onda Q. O sea, entonces si uno nos guía por las indicaciones para cirugía y también vemos el riesgo de mortalidad y pues todo lo que tiene el paciente, que son esos factores de riesgo, pues uno dice, no es tan viable cirugía a pesar de que lo necesita, no es tan viable por todas las cosas que acabamos de ver. Entonces, yo quiero mostrarles un estudio, se llama Stitch, ¿cierto? Un estudio que se hizo, que pues se ha venido realizando desde hace tiempo, y estudiaron 2 poblaciones. Fueron, para resumirles, un total de 2.112 pacientes en donde dijeron, bueno, la mitad vamos a darle tratamiento
quirúrgico con medicamentos. Y la otra mitad solo manejo con medicamentos. Y vamos a ver cuánto es la mortalidad de esos dos grupos, a ver si es más viable que los pacientes con FEBI reducida, con falla cardíaca, con eventos coronarios antiguos y coronarias tapadas tengan como que cuál de las dos es mejor opción, si cirugía y manejo médico o si solamente manejo médico. Entonces lo hicieron y como conclusión, la mortalidad a los 30 días fue mayor en el grupo que se sometió a cirugía frente al grupo que solamente estuvo en manejo médico, con una diferencia entre 4 a 1%. Y a lo largo de los 6 años de seguimiento, el resultado primario de mortalidad por todas las causas fue similar entre los dos grupos, es decir, tanto como la terapia médica más la cirugía y la terapia médica sola, ¿sí? Y la mortalidad cardiovascular fue menor en el grupo de tratamiento médico más la cirugía, y en comparación con las que solamente estaban con el manejo médico, al igual que la mortalidad por cualquier causa o la hospitalización cardiovascular. Y mortalidad por todas las causas o revascularización repetida. Entonces, como conclusión, el ensayo Stitch mostró que en pacientes con miocardiopatía isquémica, el injerto de derivación de la arteria coronaria más el tratamiento médico resultó en una mayor mortalidad a los 30 días, pero con una mejoría significativa en la mortalidad a largo plazo hasta los 10 años, en comparación con el tratamiento médico solo. Esto es un estudio que fue pues muy chévere porque nos muestra cómo es la mortalidad a corto plazo y a largo plazo. Entonces, a corto plazo vemos que efectivamente es mejor, pues tienen menos riesgos de mortalidad los que reciben manejo médico solamente, pero a largo plazo ya vemos que los pacientes que recibieron cirugía tienen mejores resultados. Pero ¿qué pasa? Este paciente probablemente no viva después de esa cirugía, o sea, después que esos 30 días críticos puede que no salga de esos 30 días críticos por todos los que le mencioné. Entonces fue una discusión bastante ardua, pero se llegó a la conclusión finalmente que lo que se va a realizar en este paciente es que mañana se le va a tomar una resonancia magnética para ver cómo está el miocardio y después de esa resonancia magnética nos vamos a ir enseguida a hacer cateterismo y a destapar las arterias dependiendo de lo que encontremos en la resonancia magnética, pues qué región del miocardio es viable para destapar la arteria. Entonces, nada, eso es lo que se va a realizar el día de mañana, la resonancia, y pues la próxima semana ya se destaparían las arterias que nos muestre el estudio. Luego, más adelante, bueno, y le vamos a dar manejo adecuado al paciente. ¿Por qué? Porque este manejo que estaba, ¿cierto? Este plan con el que está, es el que está intrahospitalariamente, pero el paciente afuera del hospital, o sea, en su vida diaria solamente tomaba insulina y losartán. Y pues recordamos que vimos una dislipidemia grande, que tuvo un evento coronario, que es necesario los beta bloqueadores, todo. Entonces, pues le van a dar manejo adecuado, le van a hacer el cateterismo y finalmente, luego, si vemos la progresión del paciente, cómo está, cómo sigue, si sigue estable, si sigue inestable, si se infarta o no, cualquier cosa, dependiendo de todos los resultados que se tengan, se considera la cirugía. Entonces, nada, ese era el caso. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, me dicen.